Todos, mi nombre es Jefferson Fabián Martínez Rangel, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona, actualmente cursando la materia Formación Ciudadana y Cultura de la Paz, de cabeza de la docente Nancy Yolima Peña Hernández. En esta oportunidad hablaremos de la evolución del concepto de ciudadanía. Para empezar, este concepto se ha venido trabajando desde hace más de 2500 años en la Grecia clásica, donde se buscaba que no fuera un término discriminatorio y ni de las clases sociales. Se buscaba que fuera más bien un término de igualdad y para todo el mundo. Para complementarlo es importante traer a colación una pregunta que se hizo Aristóteles en su momento. ¿Por qué es tan importante para nuestro mundo la idea de ciudadanía? Porque el hombre es un ser social, un individuo que necesariamente debe vivir de una u otra manera en un ámbito comunitario. De acuerdo a esta conclusión, se llega a la finalidad que la ciudadanía y la democracia, aunque son dos términos totalmente diferentes, uno va correlacionado con el otro. No pueden ir separados, porque al tener una buena ciudadanía tendremos una buena democracia. Y como lo decía también Aristóteles en su momento, todo ciudadano debe tener su identidad política para que no cometa errores al elegir en una buena democracia de una nación. Con este preámbulo sabemos que en la historia también se habló de ciudadanía, en reinos como los griegos, en imperios como los romanos y en el cristianismo, después de que se terminó el imperio romano. En el imperio griego, a pesar de que nos ayudaron mucho en filosofía, nos ayudaron también en política y crearon dos modelos, el modelo ateniense y el modelo espartano. El modelo ateniense tenía como eje principal al ciudadano y tenía principios como de igualdad, de ley y de justicia. Aristóteles también decía acá, en este modelo, que los ciudadanos deben tener un aprendizaje y un conocimiento moral para no cometer errores en sus decisiones democráticas y tener la facilidad de que la democracia se vuelva algo viable y se vuelva de buena orientación al bien común y no al bien particular. El modelo espartano es totalmente diferente al modelo ateniense. El modelo espartano habla de una ciudadanía o una economía mixta y tenía como política principal las conquistas. Todo ciudadano tenía que tener atributos militares y todo lo que se conseguía era a través de las conquistas, de las peleas entre reinos y reinos. Después de conocer estos dos modelos, se pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano es algo parecido a lo que conocemos actualmente. Una política nacional que ya se conoce en este país. Ellos no eran tan abiertos, sino era más bien una concentración y las personas que estaban concentradas eran los que dirigían y controlaban los derechos y deberes de los ciudadanos. La ciudadanía debía prestar el servicio militar, la ciudadanía tenía que pagar aranceles, más bien un modelo económico parecido al que tenemos en la actualidad en los países de Latinoamérica. Después de que se acabó el Imperio Romano pasamos al cristianismo. El cristianismo sí fue muy escéptico en esta palabra, ya que ellos decían que las personas siempre íbamos a estar en corrupción. Por lo tanto, en ese orden de ideas, ellos no consideraban que esto fuera intangible en las leyes de Dios y no apoyaron mucho estos términos en su momento. Las revoluciones jugaron un papel muy importante en los derechos y deberes de la ciudadanía. Las dos más relevantes fue la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Entre otros aspectos, la Revolución Americana, ahí fue donde se crearon los Estados Unidos de América, se pasó de ser súbdito británico a ciudadano estadounidense, se creó el derecho al voto y a ocupar cargos políticos si se tenían propiedades que fueron muy importantes para la ciudadanía de este país. La Revolución Francesa se tocó el término de soberanía popular o democracia. Se eliminaron los rangos sociales, se eliminó la discriminación por religión y se generaron avances de integración a esclavos y mujeres.
Haciendo todo este preámbulo, se crearon 7 modelos de ciudadanía. El primer modelo fue la ciudadanía liberal, donde el individuo es como elemento más importante y principal. El segundo modelo es ciudadanía republicana, donde promulga las ideas de libertad, igualdad y justicia. El tercer modelo es la ciudadanía comunitaria, es donde se trabaja el bien común sobre el bien individual. La cuarta es la ciudadanía diferenciada, define una idea de igualdad a partir de lo colectivo y no de lo individual. Son parecidas una de la otra, comunitaria y la diferenciada. La ciudadanía multicultural promueve los derechos específicos de grupos menos desfavorecidos, como las mujeres, los discapacitados, los inmigrantes, las minorías étnicas y las religiones. La ciudadanía posnacional es la que busca la lealtad a una constitución política, como actualmente podemos ver en Colombia que tenemos una lealtad a la constitución. Y el último modelo es el cosmopolitismo cívico, que defiende los sistemas globales de derecho y deberes de alcance universal. La globalización y la ciudadanía. Después de la Guerra Fría, los países han tratado de mejorar los derechos y deberes de los ciudadanos, pero no ha sido muy claro porque todavía se cree que este término está en tela de juicio. ¿Por qué? Porque a pesar de que existan grupos que incluyan a personas y a grupos menos favorecidos, como son las mujeres, como son los discapacitados, como son los grupos étnicos, a pesar de que están dentro de ese grupo mayoritario, no poseen los mismos derechos y son discriminados y son aislados de todas las facilidades que presenta el mundo. Para resumirlo, tengo 4 aspectos acá. El crecimiento de inmigrantes. Esto es un problema mundial donde ciudadanos de países subdesarrollados se trasladan a países desarrollados. La exclusividad dentro de las naciones, muy marcada en Colombia, la parte rural y la parte urbana, todavía existen líneas marcadas de discriminación. Flujo de información, algo que está encaminado a generar problemas y no tener la facultad de poderlo controlar por lo de las redes sociales. Y la internalización del trabajo. Esto hace que el crecimiento de inmigrantes sea aún mayor. Ya para concluir, quiero dejar estos 5 aspectos. El término ciudadanía nace hace 2500 años y se ha perpetuado con el fin último de la política y la moralidad. De alguna manera, las ideologías y las religiones, por su carácter en sí mismo excluyente, pueden contraponerse al deseo de establecer una ciudadanía universal. Puede generar algunos inconvenientes y pensar que solamente la religión ha pensado en la ciudadanía. Anteriormente no le creían mucho a este término. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad se viene construyendo el concepto de ciudadanía. Otra conclusión. Gracias a los distintos procesos históricos hemos pasado de sociedades excluyentes a sociedades incluyentes y partiendo de una democracia bien hecha. Y otra, por última, la conclusión es que las guerras y revoluciones han dado paso a la consolidación de los derechos del ciudadano. Ahora bien, espero haya sido de su agrado, que haya quedado claro la evolución y el término y en qué consiste términos de ciudadanía. Muchas gracias a todos y feliz día.